Antes que nada, muchas gracias, Itva, por el espacio y por generar este espacio comunitario que creo que es de gran valor. Hoy nos toca hablar sobre FinTech eh, a modo de una muy breve introducción. ¿Qué hablamos cuando hablamos de industria FinTech? Básicamente hablamos de empresas de base digital cuya principal actividad es ofrecer un servicio financiero. Y cuando hacemos el doble clic en qué es ofrecer un servicio financiero, nos encontramos con empresas que ofrecen crédito de consumo, crédito de capital de trabajo, pagos digitales, que incluye billeteras, agrupadores, gateways. Tenemos empresas de inversiones, empresas de criptoactivos, empresas de insurtech, empresas de servicios fintech B2B y también algunos proveedores tecnológicos, por ejemplo, empresas de ciberseguridad que proveen una materia muy importante para nuestra industria. Así que a modo de pantallazo, eso es industria fintech cuando hablamos. Aprovecho para presentarme, sumar simplemente a lo que dijo Mercedes. Yo soy quien está este, a cargo de la parte ejecutiva en la Cámara Argentina de FinTech, que representa el sector que recién mencionábamos. Y tenemos a Ignacio Plaza, que me voy a tomar el atrevimiento de decirte Nacho, ya que trabajamos todos los días. Nacho, sería buenísimo si en unos minutos querés presentarte y para que quienes te están escuchando sepan un poco quién sos y después ya le damos, le damos la dinámica a la charla, ¿te parece? Dale, bueno, muchas gracias Mariano, muchas gracias Mercedes, Julián, a todos los que organizan por invitarnos a poder contar nuestro mensaje en este evento. La verdad que siempre hay que agradecer estas oportunidades, organizar todo y que todo funcione. Siempre es una aventura y bueno, creo que suma mucho. Bueno, soy exalumno también de ITBA, hice el posgrado de Dirección Estratégica y Tecnológica en 2003, así que tengo muy buenos recuerdos y bueno, siempre que puedo, Diego Luzuraga, que era el director estuvo muchos años en ITBA y siempre seguimos en contacto y la verdad que es una institución que produce muy buen talento y que realmente es el motor de las oportunidades para el país, para el futuro. Bueno, yo soy también, como decía, estudio ingeniería, tengo un título de grado en la Universidad de Belgrano, después y tuve posgrado acá en ITBA y otro en una universidad pero sobre agribusiness. Y siempre, o sea, desde el año 90, los años 90, ya soy bastante veterano, estuve involucrado con los mercados, o sea, porque la ingeniería me llevó a los derivados financieros y los derivados financieros me llevaron a los mercados de futuros y entonces se me ocurrió hacer una plataforma para que los mercados de futuros fueran digitales. Bueno, siempre fue sumando socios y mucha gente que, digamos, uno se tiene que atribuir porque te estás describiendo tu historia, pero, viste, nunca, eh, siempre podés llegar a hacer las cosas por la gente que vas encontrando en el camino y que te va acompañando. Bueno, entonces, en, en ese camino nos asociamos con una institución de Rosario, que es Rofex, un mercado de 100 años de historia, y, y mi compañía que fundamos con Alfredo, mi socio, se llama Primary, que era una compañía de tecnología e infraestructura, digamos, sería como una fintech que le proveía infraestructura a los mercados. Hicimos como un joint venture en esa época, compartíamos el negocio con el mercado. En esa época los mercados eran, no existía lo electrónico prácticamente, eran a viva voz, digamos, se lo habrán visto. Hoy es medio inimaginable o como bueno, entonces formamos esta compañía tecnológica que se asoció con unos mercados de futuros, que era el mercado más chiquito de Argentina en ese momento, estaba localizado en Rosario. Bueno, la verdad que en ese momento el lugar donde estabas ubicado era muy importante, pero la tecnología le permitió a ese mercado, y junto a que eran muy talentosos y capaces también para hacer su trabajo, tener un apalancamiento para expandir. Y bueno, haciendo corta la historia, en 2018 se fusionó
el mercado que originalmente era 20 veces más grande, que era el mercado de futuros de Buenos Aires, y bueno, y ahora tenemos un único mercado de futuros, ¿no? Bueno, en el camino, mil aventuras, como decía, las crisis que tuvo Argentina, que siempre son crisis que te ponen al borde de la muerte, pero si sobrevivís, seguramente te van a dar oportunidades de ampliar tu espectro de- de posibilidades, y entonces ahí pudimos ingresar con los derivados financieros, eran mercados de granos originalmente, y crear los futuros de dólar, que son hoy un producto muy popular. Y empezó a incorporar bancos y entidades más grandes, entonces cada vez tenías mayor influencia. En el camino fundamos un montón de pequeñas compañías para darle liquidez, como una especie de comunidad alrededor del mercado, porque no teníamos recursos como para hacer todo orgánico, sino que teníamos que buscar la manera de crear una comunidad donde la gente ponga más el talento y no tanto en base a recursos financieros. Y bueno, eso fue muy exitoso. Entonces después, cuando el mercado nos ofreció fusionarnos en compañía tecnológica, empezamos a crear mecanismos de fondos de inversión, un fondo que se llama Primary Ventures, que con Rofex, donde hicimos como una asociación, y después otro fondo que se llama Cygnus, que era al principio bien early stage, y después durante la década de los 2010, digamos, fuimos escalando eso y bueno, invirtiendo en, no sé, unas 35 compañías, y la mayoría de Argentina, en su gran mayoría, emprendedores argentinos. Y hoy, después en 2016, nos vamos con Tim Draper, que es un inversor bastante legendario. Hoy justo estaba viendo el portafolio de FinTech de Tim Draper, y tiene, o sea, el valor del portafolio de FinTech, que incluye compañías como DocuSign o Coinbase o Robinhood. Bueno, el valor de todas esas compañías, que tiene una edad promedio de 6 años, está en 45 mil millones de dólares, que es más o menos lo que vale el New York Stock Exchange, o sea, el grupo ICE, NYSE, o el grupo CME, digamos, está en ese orden de magnitud, en mercados de 200 años, entre 100 y 200 años de historia, ¿no? Entonces, hay una oportunidad, y esto recién comienza, o sea, constantemente el talento y la tecnología nos dan oportunidades de recrear el mundo. eh, y bueno, yo he estado recorriendo tratando de ayudar a esos proyectos, o sea, desde hace más de 20 años, de apoyar a esos emprendedores bueno, a cambiar el mundo, ¿no? Ahora, bueno, Nacho, tenemos ese fondo que me diste un muy buen ¿no me pie escuchas? recién sí, yo escucho, ¿eh? Yo te escucho perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Nos diste Sí, tal vez no quiero ser recién, muy largo, pero un poco esa es la historia. no, perfecto, recién nos diste un pie muy interesante cuando mencionabas crisis, ¿no? Cómo de las crisis podemos nada, salir, digamos, si sobrevivimos, salimos mejorados. Y hay un concepto interesante que muchas veces nosotros en Argentina, en nuestro sistema financiero, lamentablemente a veces queremos generar veredas opuestas poniendo de un lado a los jugadores más tradicionales del sistema financiero y de otro lado a un poco el mundo fintech, ¿no? Que son básicamente empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros. Hace un tiempo escribiste un artículo que a mí la verdad me pareció muy interesante, muy iluminador en cuanto a su concepto, ¿no? De cómo a veces en lo micro, el día a día, en semana a semana, caemos en pequeñas batallas, ¿no? Por pequeñas, este, eh, como decíamos el otro día, ¿no? Nos peleamos por la manteca, por la harina, etcétera, cómo hacer una torta más grande, ¿no? Y me parece que sería muy enriquecedor y un poco siendo consecuentes con el título que le dimos a la charla y le damos paso a esta parte que me parece súper interesante, es un poco cómo ves el escenario y la oportunidad de, más allá de estas pequeñeces, ¿no? De estas rivalidades, estas fricciones, estos conflictos, ¿cómo ves si logramos integrar genuinamente al sistema financiero en su totalidad, holísticamente, el potencial que podemos generar para nuestra sociedad, para el país, para el posicionamiento regional, mundial? Nada, me encantaría si nos puedes contar un poco sobre ese concepto, ¿no? Que es lo que describías en la nota el otro día, creo que fue en ámbito financiero. Eh, sí, buenísimo.
Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, en Argentina tenemos, yo siempre tenía una analogía, una metáfora que decía, bueno, es como que de vez en cuando, en los años 90 Argentina, en términos financieros, por ejemplo, el mercado de capitales, era el mercado más líquido del mundo, era una locura. Casi que se había pasado de rosca, bueno, de alguna manera había demasiado volumen y demasiados pocos riesgos. Bueno, en el tequila hubo un crash así en algunas infraestructuras. Y después, cuando fue el 2001, entonces, si ustedes se acuerdan, volvimos al trueque. Había miles de clubes de trueque que emitían su propia moneda física, que después obviamente se devaluaban y quedaban en la nada. Después se generaron las cuasimonedas, que había 26 monedas distintas, también monedas físicas. Y entonces, había gente que tenía una casa de cambio y se compraba una aerolínea porque lo importante era poder trasladar en avión las cantidades de billetes de esas monedas, cuasimonedas, para hacer el mercado cambiario. Entonces, el que podía trasladarlo más rápido, tenía sus propios aviones, era el más efectivo y hacían grandes negocios porque había diferenciales muy grandes pero había que intermediar físicamente. Entonces, era como volver a las cavernas de la trueque, a cosas primitivas. Hoy, ayer estaba también en una charla, decía, la verdad que hay que rescatar como país, que bueno, el país pudo sacrificar de alguna manera, lo estamos haciendo, sacrificar el 10% del PBI, el 20% del PBI, estamos hablando de 50.000 millones de dólares que estamos sacrificando en pro de la solución de la cuarentena o los efectos catastróficos que podría tener. Bueno, y ahora hay que ver para dónde salimos jugando. ¿Vamos a salir de nuevo a volver al trueque y a, no sé, las 45 monedas? O a lo mejor podríamos unirnos y hacer como una apuesta conjunta en la inclusión digital, digamos, no solo la inclusión financiera digital, sino la inclusión digital de todas las personas, ¿no? Que todos tengan acceso a superar esa brecha digital. Porque si pudimos gastar 50.000 millones, que es una fortuna, ¿no? Que supuestamente, ¿no? La deuda que tenemos hoy, que estamos renegociando, digamos, tiene un valor de paridad de emisión de, creo que son 60, 70, 80.000 millones, pero un valor de mercado que es una tercera parte. O sea, estoy hablando de esos órdenes de magnitud. Entonces, si podemos jugar con esas magnitudes como país, me refiero a que sacrificamos o aportamos esos números, ¿por qué no los aportamos bueno, a unirnos para hacer una verdadera inclusión digital, que es la verdadera igualdad, yo creo, de alguna manera? Porque la gente que queda en el siglo XIX realmente es la que queda excluida. Entonces, la solución de lo financiero, lo que mencionaba recién, que sea interoperable todo, que sea todo en tiempo real, que sea todo digital. Tenemos componentes como por ejemplo la identidad digital, está bastante bien desarrollada ahí con Renaper, la firma electrónica, hay un montón de infraestructuras legales de base que se pueden utilizar, pero a veces los propios jugadores del sistema, bueno, nos ponemos en algunas mezquindades que uno no sabe cómo se llegó hasta ahí, pero empieza a haber una disputa y bloqueos de distintos jugadores a otros jugadores, los intentos bueno, de crearte tus propios ecosistemas monopólicos. Y bueno, acá el desafío de nuestra industria que nosotros hemos tomado un poco en esta gestión es decir, bueno, a ver, superemos estas etapas más primitivas y tratemos de dar el salto hacia adelante, ¿no? Como ese concepto de leapfrogging, digamos, de saltémonos algunas etapas y vamos a jugar en capas superiores de evolución. Eh, bueno, hay una tendencia fuerte a veces en Argentina a volver a lo primitivo, digamos, ¿no? A veces nos sentimos más cómodos en lo primitivo, pero la realidad es que podríamos en cualquier momento, y esta puede ser una oportunidad, porque es un momento como de mucho resetearnos de otra manera, a una cosa más colaborativa, a crear esas capas de civilización, por lo menos en lo que acá en nuestro caso sería civilización tecnológica del sistema financiero, esas capas de una infraestructura eficiente, abierta, competitiva, eh, que realmente pueda servir como infraestructura para un país distinto, ¿no? Entonces, si cada uno en lo suyo actúa de esa manera, digamos, llamémoslo altruista, llamémosle confiando en abrir el juego y en compartir por ahí las capas actuales, compartir la torta actual para crear algo más grande hacia adelante, bueno, creo que esta es una oportunidad importantísima para intentar eso. Era un poco lo que decía ese Claro, artículo. y a eso lo más interesante de todo esto, Nacho, es que no solamente es, digamos,
conceptualmente muy atractivo, sino que nosotros ya en Argentina, con las empresas que tenemos, con el talento que tenemos y digamos, el capital humano que tenemos acá en Argentina, ya están los ladrillos, digamos, listos para construir esta edificación que mencionás, ¿no? No es que solamente es una cosa seductora hablar de nada, de lograr, ¿viste?, sistemas abiertos, interoperables, con tecnologías robustas, probadas, este, con todo lo ligado a la identidad digital avanzado. Todo eso es una realidad, digamos, que nosotros tenemos. A usted toca hablar con inversores de distintas partes del mundo y, y la realidad digital humano en todo lo que es el desarrollo tecnológico muy interesante, ¿no? No sé cuando vos hablas con Tim o con otros inversores, digamos, Argentina tiene un set de ingenieros, de desarrolladores Bueno, sumamente interesante, sí, ¿no? a ver, que la ingeniería argentina es buena, eso no cabe duda. Es que ya es medio trivial, o sea, lo que va a pasar si nosotros no construimos, digamos, una infraestructura propia, más colaborativa digamos, estamos hablando de los cimientos, ¿no? Es que un día se vas a encontrar que la gente, no sé, va a estar el dinero de WhatsApp o los servicios financieros que te van a llevar por las Big Tech de afuera, directamente todos, y va a ser tan brutal la diferencia que va a ser muy difícil, digamos, cada vez más difícil mantener a la gente en un sistema arcaico. Eh, yo lo veo, no sé, por ahí es una analogía que hay que ver cuán válida es, pero Eh, la digo, yo digo, vos fíjate que hay un dólar, está el dólar Netflix, que no tiene ningún tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque la gente, si no tiene Netflix, o sea, una plataforma que yo no estoy para nada en contra de lo extranjero y creo que son infraestructuras bueno, eventualmente las tendremos que tomar. Eventualmente usaremos una infraestructura extranjera de servicios financieros y crearemos sobre eso. Yo creo que hoy todavía tenemos la oportunidad de construir infraestructuras globales y salir a jugar en el mundo desde acá. Eventualmente, si no lo hacemos, vamos a ser clientes de otras infraestructuras. Pero que por ahí son tan eficientes que casi ni siquiera nos duele. Pero como te decía, digo, hoy, ¿por qué el gobierno no le puede cobrar impuestos a Netflix? ¿Sí? Porque se volvió una especie de bien público y, y bueno, y no le quedó otra que adoptarlo de esa manera, o por lo menos es lo que la práctica muestra. Entonces yo digo, no quiero decir que nos vamos a poner a construir la competencia de Netflix, pero en el mundo financiero, digamos, yo lo que siento es que, por lo menos el espíritu en el mundo fintech lo veo, y yo creo que nadie sabe, yo creo que no hay un plan o posiblemente entidades que digan, no, vamos a hacer algo raro, vamos a acapararnos todo. A veces las cosas ocurren, es como una cascada de eventos que te va llevando y no es que nadie hizo un plan macabro para ir medrando la capacidad del sistema financiero argentino. Digamos. Todos sabemos que el sistema financiero argentino es una sombra en términos de relación contra el PBI o contra cualquier relación que quieras medir. Y bueno, creo que tenemos que tener una visión más audaz, más abierta, para decir, bueno, que de hecho nosotros como Cámara estamos participando en varios proyectos, pero para decir, chicos, a ver, hagamos estas capas básicas de infraestructura de servicios financieros, compartámosla entre todos los players y vayamos a competir en un nivel superior, digamos, no nos quedemos bloqueando la eficiencia de esta infraestructura básica porque al final no pasamos de los cimientos, digamos, no logramos evolucionar hacia Totalmente. arriba. Bueno, como país estaría bueno, tenemos un montón de talento y bueno, de alguna manera se bloquea. O sea, creo que, como decía, este sacrificio enorme que se está haciendo por la pandemia tiene que ser como una muestra para mí de decir, esta sociedad se puede llegar a poner de acuerdo, hacer impresionante para lograr algo que quiere o que necesita o lo que sea. Entonces, creo que Hay, deberíamos buscar hay esas motivaciones. un concepto más, Nacho, que me gustaría ahora muy brevemente lo mencionaste, repasar, digamos, charlar acá abiertamente, que es el tema de la inclusión digital. Porque nosotros mucho hablamos y hace mucho tiempo de la inclusión financiera, la educación financiera, pero hay algo que va
capaz que una capa abajo, digamos, infraestructuralmente vas un nivel abajo, que es, digamos, la inclusión digital, ¿no? Y quería, nada, si en 2 minutos que puedas tocar ese tema, por lo menos para que quede, digamos, acá en el ámbito de las personas que, nada, que estamos acá escuchando y que nos quede dando vueltas en concepto, que a mí me pareció la verdad que muy interesante. Sí. Bueno, hay varias personas que preguntan sobre el tema de Netflix y eso. A ver, si no me equivoco, por lo menos un artículo que leí en un medio hace poco, o sea, el tema del impuesto país, Netflix, cuando ciertos contenidos que vos compras digitales no están pagando ese impuesto. A menos que yo esté equivocado, pero es así, creo. Y no hay una relación con moneda digital. O sea, lo que, lo que quise decir es que estaría bueno que con la capacidad técnica que tenemos, que es de sobra para construir infraestructuras, y de infraestructura de pagos no es algo que es, no sé, viajar a Marte. Podríamos construir una infraestructura compartida de Argentina, dominar esa infraestructura, incluso exportar, crear todo un ecosistema de conocimiento, en lugar de que posiblemente si no logramos generar una buena eficiencia, vamos a terminar que nuestros ciudadanos empiecen a consumir servicios financieros que eventualmente pueden ser provistos Sí, y el externamente a la potencial, red. Nacho, el potencial de hacerlo, digo, made in Argentina está porque básicamente de Argentina salió la empresa más grande de Internet fuera de, ¿no? Digo, o sea, es una empresa argentina y es, nada, es un ejemplo del potencial que hay, ¿no? Si dejamos de gastar energía en esos pequeños bloqueos este, Sí, sin entre duda, sin duda. jugadores, ¿no? En los pequeños Sin duda. autos de casa, ¿no? Como quien dice, y abrimos todo y nos ponemos, digamos, de acuerdo como país en abrir estos sistemas, ¿no? En darles, nutrirlos de eficiencia, de poder. Sí, sin duda. O sea, vos construís, siempre hay capas de complejidad superior que es donde va a estar el valor. Entonces, si vos no lográs que tu capa inferior tenga una suficiente combinación de confiabilidad, calidad de servicio, eficiencia, entonces nunca llegas a evolucionar. Siempre, uno de los temas que hay que resolver cuando uno habla de interconectar redes son los fees de interconexión, digamos, ¿no? Porque todo el mundo que tiene una red de usuarios y le cobra un fee por, no sé, por transacción, por lo que sea, de alguna manera, cuando les interconecta con otro, tienen que ver cómo lo comparten. Y entonces hay maneras y maneras de negociar eso. Según la visión que vos tengas hacia el futuro, vas a negociar más agresivamente en un sentido o en otro. Y entonces posiblemente deberíamos tratar de buscar una visión lo más, eh, digamos, que tenga en cuenta que vamos a tratar de generar capas de valor más hacia el futuro y tratar de capturar únicamente lo que se genera, digamos, el pan y manteca del día y quedarnos ahí, porque si no, no logramos evolucionar. En cuanto a lo que decías de inclusión digital, bueno, simplemente creo que lo digo de otra forma. La realidad es que para dar realmente oportunidad a los argentinos y para dar realmente inclusión y existir en el futuro y tener posibilidad de participar del futuro, necesita estar incluido digitalmente. O sea, quiere decir y una de las capas primarias, y creo que es una de las maneras de darle valor, porque yo le podría dar conectividad a alguien, ahora si no tengo contenido, como la conectividad tiene un costo, entonces es como que estaría pagando tendría que asumir un costo por algo que no tiene mucho valor, digamos. Entonces hoy el contenido, diría que la gente lo motiva más a subirse a lo digital, es el entretenimiento, pero los servicios financieros son uno de las grandes oportunidades de contenido que tenemos para desarrollar. Entonces, eh, ahí es esencial para el país que avancemos en la digitalización de los servicios financieros de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí juegan reguladores y juegan los participantes